¿Qué pasaría si te dijera que la historia que crees conocer no es más que una pequeña parte del rompecabezas? Que si el libro más influyente de la historia, la Biblia, es en realidad un mapa, un tesoro enterrado lleno de códigos, misterios, y una cultura que, de no ser por él, habría desaparecido para siempre. Hola a todos. Soy Ivan Blogs, y hoy no vamos a hablar de religión. Vamos a viajar en el tiempo, a una época fascinante, donde los faraones gobernaban Egipto y los imperios mesopotámicos se alzaban y caían. Piensa en la Biblia no solo como un libro sagrado, sino como una cápsula del tiempo extraordinaria. Dentro de sus páginas se encuentran las costumbres, las leyes, la poesía y los sueños de un pueblo que vivió hace miles de años. ¿Sabías que la idea de una semana de 7 días, algo que hoy damos por sentado, tiene sus raíces en la narrativa de la creación del Génesis? ¿O que el concepto moderno del año sabático proviene de una antigua práctica agrícola israelita? Nuestra aventura comienza en el creciente fértil, la cuna de la civilización. Imagina una media luna de tierra fértil extendiéndose desde Mesopotamia hasta Egipto. En este crisol cultural, un pueblo nómada comenzó a forjar su identidad única. El Génesis nos presenta a Abraham, un visionario que introdujo una idea revolucionaria: único Dios, invisible y omnipresente, en un mundo lleno de ídolos y templos. La historia cobra vida con el Éxodo, un evento transformador. Un pueblo esclavizado encuentra su libertad y su voz en el desierto. La Torá se convierte en su guía no solo espiritual sino práctica, estableciendo leyes que abarcan desde la higiene hasta la justicia social. Cada aspecto de la vida diaria se convierte en una forma de conexión con lo divino. Si este viaje por el tiempo te está fascinando tanto como a mí, te invito a que me acompañes dando like y suscribiéndote al canal. Tu apoyo hace posible que sigamos explorando estas historias increíbles. La narrativa continúa con la era dorada de los reyes: Saúl el trágico, David el poeta guerrero, y Salomón el sabio. El templo de Jerusalén se alza como el corazón palpitante de una cultura floreciente. Pero como toda gran historia, llegan los momentos de prueba en el exilio, la destrucción, la dispersión. Sin embargo, en lugar de desaparecer, la cultura bíblica se reinventa, transformando la tragedia en renovación espiritual. La llegada de Jesús de Nazaret marca un nuevo capítulo fascinante. Sus enseñanzas sobre el amor y la justicia resuenan más allá de las fronteras, transformando una historia local en un mensaje universal. La Biblia se convierte en un puente entre culturas, épocas y pueblos. Este libro extraordinario es mucho más que texto sagrado. Es un espejo de la humanidad, reflejando nuestras luchas, esperanzas y búsqueda de significado. Su influencia permea el arte, la literatura, el derecho y el lenguaje que usamos cada día, a veces sin darnos cuenta. Imaginen un mosaico gigante, donde cada pieza cuenta una historia diferente, pero juntas forman una imagen espectacular. Así es el Antiguo Testamento. Tenemos desde épicas aventuras en los libros de Moisés hasta la poesía más emotiva en los Salmos. Y no olvidemos a los profetas, esos revolucionarios de su tiempo que alzaron su voz contra la injusticia social. ¿Les suena familiar? Es increíble cómo sus palabras siguen resonando en nuestro mundo actual. Pero esperan, porque esto se pone aún más interesante. ¿Conocen la historia de Job? Es como una serie de Netflix antigua, pero con preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué sufren las personas buenas? La Biblia no nos da respuestas fáciles, y eso es lo que la hace tan especial. No es un manual de instrucciones simple, es una invitación a pensar, a debatir, a crecer. Ahora, déjenme contarles algo que pocas personas saben. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un periodo de 400 años, que es como una temporada perdida de nuestra serie favorita. ¿Qué pasó en ese tiempo?
pues llegaron los griegos con Alejandro Magno, trayendo su cultura, su idioma y su forma de pensar. Imaginen el choque cultural, como si de repente llegaran extraterrestres a cambiar todas nuestras costumbres. Y aquí viene lo más fascinante. El Nuevo Testamento se escribió en griego, el idioma internacional de la época. Sería como escribir hoy en inglés para llegar a más personas. Los autores fueron muy astutos, tomaron conceptos griegos y romanos para explicar sus ideas. Pablo, por ejemplo, escribía como un filósofo griego profesional. ¿Y han oído hablar de los primeros cristianos? Eran como agentes secretos, reuniéndose en catacumbas, usando símbolos como el pez para reconocerse entre ellos. El Apocalipsis, que muchos ven como un libro aterrador, era en realidad un mensaje de esperanza codificado para estas personas que vivían tiempos difíciles. La Biblia es como una cápsula del tiempo que ha sobrevivido a imperios, guerras y revoluciones. Es un testimonio de la resistencia humana y de nuestra búsqueda constante de significado. No es solo un libro religioso, es un espejo de nuestra propia humanidad. Imaginen esto. Están caminando por las calles polvorientas de una antigua ciudad del Medio Oriente. A su alrededor ven personas luchando con los mismos problemas que enfrentamos hoy: amor, pérdida, esperanza y miedo. Esa es la verdadera esencia de la Biblia. Permítanme contarles sobre Ruth, una mujer extraordinaria que lo dejó todo por amor y lealtad. Como extranjera en una tierra desconocida, eligió quedarse con su suegra Noemí cuando todos los demás la abandonaron. ¿No es increíble cómo el amor puede cruzar cualquier frontera? Y luego está Esther. Vaya historia, una joven común que se convirtió en reina y salvó a todo su pueblo. No necesitó superpoderes, solo coraje y astucia. Su historia nos recuerda que todos podemos ser héroes en los momentos decisivos. Hablemos de los profetas, esos revolucionarios de su tiempo. Tomen a Jeremías, por ejemplo. Lo llamaban el profeta llorón, pero no porque fuera débil. Lloraba porque veía el sufrimiento que se avecinaba, y nadie quería escucharlo. ¿Les suena familiar? A veces, decir la verdad requiere más valor que blandir una espada. ¿Y qué hay de Pedro? Pedro, tan humano que duele. Prometió seguir a Jesús hasta la muerte, pero cuando llegó el momento difícil, lo negó 3 veces. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado en situaciones similares, prometiendo algo y fallando? Pero su historia no termina ahí. Nos muestra que siempre hay una segunda oportunidad. Los salmos son otro tesoro increíble. Son como el playlist definitivo de la vida. ¿Están felices? Hay un salmo para eso. ¿Tristes? También hay uno. ¿Enojados con la vida? Los salmos te entienden. Son las canciones del alma humana, tan relevantes hoy como hace miles de años. Estas historias nos recuerdan que la Biblia no es solo un libro religioso, es un espejo de nuestra humanidad. Nos muestra que no importa la época, las personas siempre han luchado, amado, fallado y triunfado. Imagina por un momento un manual que ha estado influyendo en la humanidad durante miles de años. Pero no estamos hablando solo de historias del pasado. La Biblia nos presenta un marco moral que sigue siendo relevante hoy en día, desde la justicia social hasta el cuidado de los más vulnerables. ¿Sabías que el concepto de pacto en la Biblia va mucho más allá de un simple contrato legal? Es una relación profunda, basada en la confianza y la fidelidad. Y lo más interesante es cómo esto se traduce en acciones concretas: cuidar a las viudas, proteger a los huérfanos, acoger a los extranjeros. No es solo teoría, es una guía práctica para vivir. Pero espera, porque esto se pone aún más interesante cuando llegamos a las enseñanzas de Jesús. Sus parábolas no son simples historias, son verdaderas revoluciones éticas. El buen samaritano nos enseña a ver más allá de los prejuicios, mientras que el hijo pródigo nos muestra el poder transformador del perdón. ¿Y qué hay de amar a los enemigos? Eso sí que era radical para su época, y sigue siéndolo hoy.
Lo más impresionante es ver cómo estas enseñanzas han inspirado cambios reales en nuestro mundo. Pensemos en Martin Luther King Jr. y el movimiento por los derechos civiles. No es casualidad que basara su lucha en principios bíblicos de justicia y amor. La abolición de la esclavitud, la lucha contra la pobreza. La influencia de la ética bíblica está presente en muchos de los avances sociales más importantes de la historia. Y aquí viene lo más importante. Esta no es una historia del pasado, es una fuerza viva que sigue moldeando nuestro presente. Nos recuerda que el amor puede más que el odio, que la justicia siempre prevalece y que cada vida tiene un propósito. ¿No es fascinante cómo un libro tan antiguo puede seguir siendo tan relevante? Nos enseña que la fe no es algo abstracto, sino que se manifiesta en cómo tratamos a los demás, en cómo construimos comunidad y en cómo luchamos por un mundo mejor. Imaginen por un momento vivir en un mundo sin interruptores, sin bombillas, sin la comodidad de la luz eléctrica que hoy damos por sentada. En los tiempos bíblicos, una simple lámpara de aceite era mucho más que una fuente de iluminación, era un símbolo de vida, de esperanza y de la presencia divina. ¿Sabían que la Biblia utiliza constantemente la metáfora de la luz como guía? Cuando leemos que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, no estamos ante una simple frase poética. Esta metáfora nos habla de una realidad cotidiana, donde cada paso necesitaba ser iluminado en la oscuridad. Pero la cultura bíblica no solo giraba alrededor de la luz. La mesa, el compartir los alimentos, era otro pilar fundamental de la vida diaria. El pan y el vino, que hoy reconocemos como símbolos sagrados, eran elementos básicos que unían a las familias y comunidades. Cada comida era una oportunidad para fortalecer lazos, reconciliar diferencias y celebrar la vida en comunidad. Y hablando de celebraciones, ¿se han preguntado alguna vez cómo organizaban su calendario? Las festividades religiosas no eran simples días festivos, eran momentos que daban estructura y significado a todo el año. La Pascua, por ejemplo, no era solo un día para recordar la liberación de Egipto, era una celebración que renovaba la identidad del pueblo y su relación con Dios. Las fiestas de las semanas y los tabernáculos nos muestran algo extraordinario, cómo la fe se entretejía naturalmente con la vida agrícola. Imaginen a un agricultor cuyo calendario religioso coincidía perfectamente con los ciclos de siembra y cosecha. ¿No es fascinante cómo la fe permeaba cada aspecto de la vida cotidiana? Lo que hace única a la cultura bíblica es precisamente esta integración total entre lo sagrado y lo cotidiano. No existía una división entre la vida espiritual y la vida diaria. Todo estaba conectado en un tejido rico y significativo que daba sentido a cada momento. Esta forma de ver el mundo nos deja importantes lecciones. Nos recuerda que la fe no tiene que ser algo separado de nuestra vida diaria, que la comunidad se construye alrededor de experiencias compartidas, y que incluso las tareas más simples pueden estar llenas de significado profundo. La cultura bíblica es un testimonio extraordinario de cómo un pueblo encontró significado en cada aspecto de su existencia, desde encender una lámpara hasta compartir el pan. Es un espejo que refleja nuestras propias búsquedas de sentido y nos muestra caminos para encontrar luz en momentos de oscuridad. Y hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado este viaje por la cultura bíblica, no olviden darle like y suscribirse al canal. ¿Les gustaría explorar más aspectos de la vida cotidiana en tiempos bíblicos? Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.